El mensaje de esta mañana ha estado sobre mi corazón desde hace meses. A lo largo de lo que hemos estado mirando en la epístola a los Efesios, mientras hemos ido escuchando exhortación tras exhortación de parte del apóstol en cuanto a nuestra manera de vivir, siempre detrás tenía en mente el que un día íbamos a llegar al versículo que corresponde al día de hoy. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque considero que no hay otra exhortación de toda esta epístola que más nos conviene a nosotros como Iglesia que esta. Si en vez de ir versículo por versículo en nuestra exposición de esta epístola a los Efesios, si hubiésemos ido con algo más de prisa, creo que tendríamos más bien esta comprensión, esta sensación de que, de hecho, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo que es imprescindible si vamos a poder poner en práctica todo lo que hemos estado considerando. Ya desde el mismo capítulo 1, Pablo ha orado a favor de los efesios en el sentido de que puedan conocer la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, desde el mismo capítulo 1, el apóstol nos recuerda que nuestra visión, que nuestra fe, que nuestra vivencia, en últimos términos, es una cosa sobrenatural. Y si bien en estos últimos capítulos, a partir del capítulo 4, ha recalcado mucho nuestra responsabilidad humana, siempre es a la luz de lo que ya nos ha dicho, que el poder es de Dios, no nuestro. Y si procuramos vivir esta vida a base de nuestros recursos, si cuando van surgiendo los problemas en la vida de la Iglesia, en nuestro contacto con otras personas de fuera, pensamos que podemos solucionar estos problemas con nuestros recursos humanos, seguramente vamos a fracasar. Necesitamos tener esta visión de la supereminente grandeza de su poder. Su poder para con nosotros. Y así ha seguido el apóstol a lo largo de estos capítulos. En el capítulo 2 nos ha recordado que tenemos nueva vida en Cristo, que no estamos condenados a arrastrarnos por esta existencia aquí abajo, abrumados y dominados por las fuerzas del mal que describe en los primeros versículos del capítulo 2. Sino que juntamente con Cristo tenemos nueva vida, vida de resurrección, vida de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Evidentemente, si esto no es realidad en nosotros, si más bien seguimos arrastrándonos en medio de la bajeza de este mundo, jamás vamos a poder poner por obra todas las exhortaciones del capítulo 4 en adelante.
Y Pablo ha acabado la primera mitad de su epístola orando nuevamente a favor de los efesios, pidiendo al Señor que Él les fortalezca en el hombre interior mediante el Espíritu Santo. Y ha acabado con esta gran doxología. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea gloria. Como hemos dicho en varias ocasiones, o bien el mensaje que proclamamos tiene que ver con poder espiritual verdadero, real, o bien Dios está en medio nuestro, mora en nosotros por su Espíritu, y a través de estas realidades puede cumplir sus propósitos en nosotros. O bien todo lo que estamos diciendo no es más que palabrerías, una farsa. Pero repito, creo que no hay necesidad mayor, más urgente entre nosotros como congregación, que esta de darnos cuenta de que la vida cristiana no es un asunto mío, no es un asunto de la Iglesia y su organización. Es un asunto de Dios y su poder manifestado en medio nuestro. Sed llenos del Espíritu Santo. Si no, vamos a estar en el peligro de ser muy bíblicos en el pensamiento, pero impotentes en la vivencia. En teoría, como considerábamos la semana pasada, podemos tener nuestras prioridades bien determinadas. Podemos mirar con diligencia cómo andamos y asegurarnos de que verdaderamente queremos aprovechar bien nuestros días. Pero todo esto será en vano, porque es un esfuerzo nuestro, porque no trasciende a unas capacidades humanas. En la práctica, hermanos, necesitamos reconocer nuestra incapacidad de vivir conforme a estas instrucciones y nuestra necesidad de echarnos nuevamente sobre la gracia de Dios y pedir sus fuerzas. Si no, como Timoteo, vamos a correr el riesgo de rebajar la vida cristiana a seguir fieles a lo que ya tenemos de cultos, de vida devocional, sin jamás extendernos hacia la meta de Dios. Y necesitamos escuchar el aviso de Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti. Como los tesalonicenses, de los que tenemos la impresión de que eran muy ortodoxos en su doctrina, pero poco eficaces en su vivencia. Debemos recordar que el Evangelio no es asunto de palabras solamente, sino también de poder del Espíritu Santo, de plena certidumbre, como Pablo mismo les avisa. El reino de Dios es una realidad. El gobierno de Dios en nuestras vidas. La dirección de Dios en nuestra iglesia.
Y esta realidad no es un asunto de palabras, es una cuestión de poder. Y cuando decimos poder no estamos hablando ni de magia ni de espectáculos. Estamos hablando supremamente de un poder para vivir como Cristo, conforme a la ética de Cristo, con denuedo en nuestro testimonio, con gozo en nuestra alabanza, con intensidad en nuestra adoración. Ya en lo que hemos estado viendo dentro de la sección ética de esta epístola, de cómo tenemos que cambiarnos y deshacernos de las cosas del mundo, el énfasis de Pablo ha recaído sobre lo que podríamos considerar el aspecto negativo de nuestra relación con el Espíritu Santo, sobre el hecho de que nosotros podemos contristarle y así impedir su obra en nosotros. Lo hemos visto en el capítulo 4, versículo 30. Pero ahora, al venir a esta nueva sección en la que el apóstol quiere establecer bien nuestras prioridades en la vida cristiana, viene la misma exhortación, pero ahora presentada en términos positivos. Dentro de esta escala de valores, dentro de nuestras prioridades, la más importante de todas es esta: sed diariamente llenos del Espíritu Santo. En estos días, los domingos por la tarde, en varias ocasiones hemos tocado cuestiones vinculadas con las doctrinas del Espíritu Santo y con diferentes ideas que hay en el contexto evangélico de hoy. Creo que no podemos hacer justicia a este versículo 18 del capítulo 5 de Efesios. Sed llenos del Espíritu, a no ser que intentemos situarnos un poco dentro de este contexto. Y por lo tanto hoy, contra lo que es normalmente mi costumbre, no pienso mirar el versículo frase por frase, sino intentar apartarnos algo más del versículo para verlo dentro de un conjunto más amplio. Los que habéis asistido a estas otras sesiones de los domingos por la tarde me vais a perdonar si repito algo de lo que en aquellas ocasiones he dicho. Me gustaría en primer lugar matizar, aunque sea muy brevemente, la diferencia entre esta exhortación del apóstol, sed llenos del Espíritu, y una exhortación que escuchamos muchas veces en el medio ambiente nuestro, pero que no es una exhortación bíblica: sed bautizados en el Espíritu. Hay una serie de palabras empleadas en el Nuevo Testamento para referirse a la experiencia inicial del Espíritu Santo en la vida del creyente. La Biblia habla de nacer del Espíritu, de recibir el Espíritu, de bautizarnos en el Espíritu. Podríamos añadir otras palabras más. Igualmente hay una serie de palabras empleadas por el Nuevo Testamento para describir la experiencia del Espíritu en la vida cristiana a continuación de esta experiencia inicial. Andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu, beber del Espíritu, ser llenos del Espíritu.
La primera serie de palabras se refiere a una experiencia irrepetible de iniciación. La segunda serie de palabras se refiere a una experiencia que debe ser repetida constantemente. Una experiencia de continuidad. Si existe una pluralidad de palabras, es porque cada una arroja luz sobre una misma realidad, pero desde diferentes ángulos. Ahora bien, es interesante observar cuántas de estas palabras, de estos términos, tienen que ver con la metáfora del agua. Vamos a considerar 5. Luego espero que veáis el porqué de este desvío. Derramar es un verbo empleado con frecuencia en el Antiguo Testamento y siempre con visión profética, siempre cara al futuro, de que Dios un día va a derramar su Espíritu. Hay textos en Isaías, en Ezequiel, y a este que hemos leído, lo hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, pero Pedro está citando al profeta Joel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramar como de un líquido, como de agua. Dios va a derramar desde el cielo su espíritu sobre los seres humanos. Como digo, en el Antiguo Testamento siempre es profética esta promesa, dando a entender que en la dispensación del Antiguo Testamento esto no se daba. Es algo que vendrá en aquellos días. Y el mismo día de Pentecostés, Pedro se puede poner de pie y decir, estos hombres no están borrachos, esto es finalmente el cumplimiento de esta promesa. Ya nos ha llegado. El derramamiento del Espíritu Santo es algo de ahora. El mismo verbo es empleado en el Nuevo Testamento cuando este derramamiento iniciado en Pentecostés se hace extensivo a los gentiles, en el caso de Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 45, encontramos el mismo verbo. Pero aparte de estos dos casos, Pentecostés y Cornelio, el uso de este verbo es relativamente infrecuente en el Nuevo Testamento, aunque suficiente, como he dicho, como para indicar que la Iglesia tiene el privilegio de vivir en la dispensación del derramamiento del Espíritu Santo. Pero hay otro verbo que se emplea con algo más de frecuencia en el Nuevo Testamento, refiriéndose a exactamente lo mismo: bautizar. Si el derramamiento nos habla de una aspersión, el bautizar nos habla de una inmersión. Así que hay los dos tipos de bautismo aquí presentes en el vocabulario. Nuevamente, en el libro de los Hechos y en los mismos Evangelios, el uso de este verbo bautizar en el Espíritu Santo, nuestro segundo verbo que tiene que ver con la metáfora del agua, se refiere o bien a Pentecostés o bien al caso de Cornelio. Pero el que esta experiencia de bautismo en el Espíritu Santo no es solamente una experiencia que ocurrió históricamente hace 2000 años, sino que es una experiencia en la que todos nosotros hemos participado, se ve con toda claridad en el único uso de la frase en las epístolas.
1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pablo aquí indica que el bautismo en el Espíritu Santo es experiencia de todo creyente. En el mismo Espíritu fuimos todos bautizados, tanto judíos como gentiles, etc. Llegando a formar parte, como consecuencia, de la Iglesia. Es decir, si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, no eres miembro de la Iglesia. Lo que hace que el bautismo en el Espíritu Santo sea exactamente igual que el recibir el Espíritu. Porque quien no ha recibido el Espíritu de Cristo no es de Él. Es mediante el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, el recibir el Espíritu Santo, que estamos incorporados en Cristo y en la Iglesia de Cristo. Pero este mismo versículo, 1 Corintios 12, versículo 13, sigue adelante. No se para con esto de bautismo en el Espíritu Santo. En un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sino sigue diciendo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y beber es el tercer verbo que quiero señalar, que utiliza el Espíritu Santo en términos de agua. Bautismo es una inmersión una vez por siempre en el Espíritu Santo. Pero beber es una experiencia continua, o debería serlo, en nuestra relación con el Espíritu Santo. A todos nos dio de estar bebiendo. Quizás fuera una traducción más exacta de este texto de Corintios. El bautismo en el Espíritu irrepetible. O bien ha sido bautizado o bien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No hay camino intermedio. Pero a continuación, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo tienen el privilegio de seguir bebiendo de Él. Si el bautismo nos recuerda que nosotros estamos colocados dentro de Él, el beber es cuando le colocamos a Él dentro de nosotros, por así decirlo, humanamente. Bautismo, estamos nosotros dentro del agua. Beber, el agua llega a entrar dentro de nosotros. Y aquí enlazamos con palabras del Señor Jesús mismo, las que nosotros hemos leído antes de empezar este estudio. Juan capítulo 7. Cristo se pone de pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu, añade Juan. Y son las mismas palabras que él utilizó hablando con la samaritana. Si solo supieses quién soy yo, en vez de permitir que yo te pida agua a ti, tú me pedirías agua a mí, dice el Señor Jesús a ella. Beber de Cristo, beber del Espíritu Santo. Y por supuesto, cuando bebemos, nos llenamos. Llenarse es el cuarto verbo que quiero utilizar, y creo que todavía dentro de esta metáfora del agua. Porque hay muchas maneras de llenarnos, pero creo que el apóstol o los apóstoles utilizan este verbo como si fuese de un agua dentro de nosotros, que nos vaya llenando. El ser lleno del Espíritu Santo es la consecuencia de beber del Espíritu Santo. A esto volveremos en un momento, pero
antes pasemos al quinto verbo. Y de hecho no es cuestión de un solo verbo, es cuestión de varios. Rebosar, fluir, correr. De su interior, dice Cristo, esta persona que ha estado bebiendo del Espíritu, de su interior correrán ríos de agua viva. Y por supuesto, no puede ser lleno del Espíritu Santo sin que algo rebose para bendición de otros. Una marca fundamental de la plenitud del Espíritu Santo siempre es la comunicación del Evangelio. El amor a la persona perdida. Esto era cierto en Pentecostés. ¿Cuál era el efecto de que los apóstoles estuviesen llenos del Espíritu? Pues empezaron a comunicar el Evangelio. Y más adelante, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 31, después de un culto de oración pidiendo de nuevo al Señor, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Rebosar. No sé si me habéis podido seguir bien hasta aquí, porque hay todo un patrón. Dios derrama su Espíritu. Dios, Cristo, nos bautiza en su Espíritu. Nosotros pues estamos en el Espíritu, recubiertos por este derramamiento, inmersos en este bautismo. Este es un acto soberano de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer. La exhortación a nosotros en estos casos es de arrepentirnos, convertirnos, creer. Y cuando esto es auténtico en nosotros, Dios derrama su Espíritu. Cristo nos bautiza en el Espíritu. Somos regenerados por el Espíritu, recibimos el Espíritu. Pero una vez que estamos en esta situación, nos viene sobre nosotros una responsabilidad. La responsabilidad de seguir bebiendo del Espíritu, de ser llenos de este Espíritu, el Espíritu en nosotros, de forma que el Espíritu, por así decirlo, pueda rebosar y fluir de nosotros para bendición de otros. ¿Por qué me he detenido tanto en exponer estos diferentes verbos? En primer lugar, porque creo que en medio de la confusión sembrada por el movimiento carismático, es importantísimo distinguir entre el bautismo en el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Si eres un creyente regenerado, por mucho que te digan que debes bautizarte en el Espíritu Santo, no puedes, porque ya estás bautizado en el Espíritu Santo. Y sin embargo, esta es la pretensión de muchos, creo que equivocadamente. Y al equivocarse en sus términos, no debemos pensar que, pero solo es una cuestión de términos. Porque una vez que empiezas a desviarte en cuanto a términos, esto trae consecuencias, como recordaréis algunos que habéis estado los domingos por la tarde. Hay una serie de consecuencias nefastas como consecuencia de esta confusión de términos, pero no tenemos tiempo para entrar en esto ahora. Como ya he dicho, no hay ninguna exhortación bíblica a que seamos bautizados en el Espíritu Santo, sencillamente porque es una obra de Dios. Exhortación a que nos arrepentamos, sí, a que nos convirtamos, a que creamos en el Evangelio, sí.
Pero sí hay exhortación a que seamos llenos del Espíritu Santo. Repito, el bautismo ni puede ser repetido, ni perdido. Si te has bautizado, ya está en el Espíritu Santo. En cambio, la plenitud del Espíritu Santo no solo ha de ser repetida, no solo puede ser perdida, sino que creo que quizás algunos creyentes jamás lo hayan experimentado, aun habiendo sido bautizados en el Espíritu Santo. Si leemos bien el texto del Nuevo Testamento, vemos que la plenitud del Espíritu Santo puede coincidir con el bautismo en el Espíritu Santo. Así fue el día de Pentecostés. Clarísimamente, lo que ocurrió el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa hecha a principios del libro de Hechos, que de hecho en los 4 evangelios también, acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Pero textualmente lo que se nos dice en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu, es que los apóstoles fueron llenos del Espíritu. Pero mientras esta plenitud del Espíritu en el caso de los apóstoles en el día de Pentecostés es repetida a continuación, en el capítulo 4, versículo 8, se nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló ante el concilio. Y acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 31, como después de orar, fueron todos, nuevamente, ¿se entiende?, llenos del Espíritu Santo. Mientras la plenitud se repite, ninguna vez se nos da la impresión de que el bautismo se haya repetido. Pero todo esto dicho, hermanos, debemos tener mucho cuidado con no ocuparnos tanto con decir que los pentecostales están equivocados cuando exigen el bautismo a los ya bautizados, que nos olvidamos de la exhortación que nosotros tenemos delante esta mañana. Sed llenos del Espíritu. Si hacemos bien en asegurar que nuestros términos sean correctos y nuestras doctrinas correctas. Pero una vez que hayamos determinado esto, atendamos a estas doctrinas. Sed llenos. Ciertamente hay grandes abusos en el movimiento carismático, pero yo no sé si puede haber abuso mayor que el de saber que debemos ser llenos del Espíritu y en la práctica conformarnos con una vida que nunca está llena del Espíritu Santo. Esto sí que es todo un abuso. Considerad, hermanos, lo que tenemos por delante esta mañana. De lo que estamos hablando es de Dios. De que Dios tiene a bien morar en nosotros, capacitarnos en nuestra vivencia cristiana. ¿Acaso podemos imaginar cosa más tremenda, más gloriosa que esta? El que Dios quiere llenarnos. Qué triste si quedamos cortos en cuanto a esto. La segunda razón por la que yo quise detenerme en todas estas cuestiones es porque quería haceros ver que hay una relación estrecha entre beber del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Y creo que nos viene al grano debido al contraste que nosotros tenemos en el capítulo 5, versículo 18 de Efesios, que es el texto fundamental de hoy. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien
sed llenos del Espíritu. El contraste está allí precisamente porque esto de ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con beber. Si bebemos de vino hasta la saciedad, hasta que estemos llenos de vino, lo único que hay es disolución. Más bien, dice el apóstol, bebed del vino del Espíritu Santo. Bebed de él hasta llenaros. Y el efecto en absoluto será de disolución, será de muchas otras cosas, como posteriormente veremos. ¿Cómo es entonces esta plenitud espiritual? ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice, sed llenos del Espíritu? Creo que podríamos contestar a estas preguntas a base de mirar a algunos de los personajes del Nuevo Testamento, de los que se nos dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Tendríamos que mirar a Pedro el día de Pentecostés o ante el concilio. Podríamos mirar a Bernabé o al mismo Pablo o a Esteban. De todos estos hombres se nos dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y creo que si examináramos sus vidas, veríamos que en algunas ocasiones esta frase, llenos del Espíritu Santo, indica una característica general de su vivencia. Eran hombres que, por característica general, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar veríamos que son personas que en ciertos momentos concretos y determinados, ante situaciones especiales, reciben una plenitud especial del Espíritu para efectuar un ministerio allí, en esa circunstancia. Por ejemplo, si miramos el caso de Esteban, vemos que en primer lugar, cuando los apóstoles deciden que hace falta un equipo de diáconos, dentro de esta elección de los diáconos, el gran requisito que se señala en cuanto a ellos es que la Iglesia ha de buscar a hombres caracterizados en general por la plenitud del Espíritu Santo. Esto en el capítulo 6, versículo 3. Y podríamos añadir, como inciso, que sigue siendo cierto, que el primer requisito para cualquier diácono y cualquier otra persona en una iglesia que ejerce una función concreta es que sea una persona llena del Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia deberíamos buscar esto antes que cualquier otra consideración en el nombramiento de personas para cargos. Este era el caso de Esteban. En términos generales, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Caía dentro de este requisito. Pero de hecho, todos los diáconos lo eran. Lo curioso es que al llegar al capítulo 6, versículo 5 de Hechos, se señala a Esteban especialmente como hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Todos los diáconos, por requisito, tenían que ser hombres llenos del Espíritu, pero de Esteban explícitamente y especialmente se dice esto. Después de elegido y nombrado como diácono, deducimos por lo que dice en el capítulo 6, versículo 8, que seguía estando lleno del Espíritu Santo en su ministerio. Dice concretamente lleno de gracia y una cosa más que ahora se me olvida. Pero uno no puede ser lleno de gracia y poder sin que el Espíritu Santo esté dentro de uno. Pero esto dicho, llegamos al final de la vida de Esteban. Después de su defensa maravillosa ante el Sanedrín, supongo que una defensa de un hombre lleno del Espíritu Santo, aunque no se nos dice,
Lo que sí que nos dice es que en el momento de su muerte, Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y Cristo a la diestra del Padre. Una plenitud especial para un momento especial. Digo que podríamos llegar a entender un poco de lo que significa esto de la plenitud espiritual a base de un estudio de las vidas de estas personas. Nos atrevemos en esta mañana a decir, a la luz de su ejemplo, que nosotros seamos personas llenas del Espíritu Santo. O bien podemos mirar en general las referencias bíblicas a la plenitud del Espíritu para ver cómo es. Y creo que a base de una mirada de este tipo llegaríamos a varias conclusiones. En primer lugar, que en la experiencia del Nuevo Testamento muchas veces esta plenitud era acompañada por diversas señales. En el día de Pentecostés, por lenguas y denuedo evangelístico. En el caso de Pablo, por la sanidad de su ceguera. Fue en el momento de ser lleno del Espíritu Santo que el Señor le sanó. En otro momento de la vida de Pablo, concretamente cuando tiene su confrontación con Elimas el mago, la plenitud del Espíritu Santo es lo que Pablo necesita para recibir del Señor un discernimiento en cuanto a este hombre Elimas. Y aunque no se nos dice lo mismo explícitamente en el caso de Pedro con Ananías y Zafira, supongo que también este discernimiento de lo que hay en la vida ajena venía a través del hecho de que Pedro andaba con el Señor y conocía una vida de plenitud espiritual. No siempre son las señales o la dirección de Dios que nosotros esperaríamos. Recordaréis que la plenitud espiritual, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, le condujo al desierto a 40 días de ayuno y tentación de parte del diablo. Pero lo que también es cierto en cuanto a este aspecto de señales es que no siempre se dan en el Nuevo Testamento, ni mucho menos siempre son las mismas. En esto el Espíritu Santo mismo es soberano y Él reparte a cada cual como Él quiere, no según lo que nosotros deseamos. Por lo tanto, hermanos, en cuanto a la plenitud espiritual y las señales que pueden acompañar esta plenitud, nuestra preocupación no ha de ser con las señales. Tampoco deben sorprendernos si llegan, ni debemos rechazarlas, pero no han de ser nuestra preocupación. Esta parte corresponde al Señor soberano. Lo que es constante y por lo tanto debe ser nuestra preocupación es la calidad de vida que ha de acompañar esta plenitud espiritual. A esto volveremos en un momento. Pero antes, decir que con todo, creo que a base de esta selección de textos, podemos decir que es en el contexto de plenitud espiritual que el Espíritu Santo capacita a los miembros de la Iglesia para su servicio dentro de la Iglesia. Si tú en esta mañana estás diciendo, yo no sirvo para nada, yo no tengo ningún ministerio, a mí nadie me quiere aquí, piensa si tu primera necesidad no sea olvidarte un poco de los ministerios que quisieras tener
y preguntarte si verdaderamente eres lleno del Espíritu Santo. Porque es según cómo el Espíritu Santo nos llena que verdaderamente estamos capacitados para un ministerio dentro de la Iglesia. Una segunda conclusión a la que llegaríamos, creo, es que con mucha frecuencia la plenitud del Espíritu Santo es acompañada de entusiasmo, de gozo, de euforia. Se nos dice de los discípulos de Iconio que eran llenos del Espíritu Santo y de gozo. Y aquí creo que necesitamos también volver a nuestro versículo, Efesios 5:18. No solo hay contraste aquí entre dos bebidas, el vino y el Espíritu Santo. No solo hay contraste entre los efectos de estas dos bebidas, disolución por un lado y por otro lado comunicación, adoración, sumisión y finalmente edificación. También me parece que es obvio que hay un paralelismo entre los efectos de ambos. Si habéis de estar borrachos, dice el apóstol, que sea de una borrachera espiritual, no de vino. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto enlaza, por supuesto, con el efecto de la plenitud del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuál era el comentario de los cínicos? Estos están borrachos, ebrios. Porque la plenitud del Espíritu Santo suele traer un gozo tal que el mundo no se lo explica. Cuando Pablo y Silas cantan en la cárcel de noche, pues ¿quién canta de noche en las cárceles? Me imagino que más de uno que ha sido arrestado por borracho. Pero puede haber otra borrachera que viene de Dios. Los que estuvisteis en el culto de oración de hace 2 jueves, creo que con todos los respetos, algo de esto sentíamos. El gozo del Señor que nos estimulaba en el canto. Y estábamos allí muchas personas con muchas penas y muchas catástrofes en casa, pero pudimos pasar 1 hora de estar alabando y cantando al Señor. Ebrios, si queréis, con el gozo del Señor. Es una característica que, si bien la Biblia no dice que cada vez que hay plenitud del Espíritu Santo esto tenga que ocurrir, vemos por los efectos que con mucha frecuencia puede ser así. Pero en tercer lugar, vemos que la plenitud del Espíritu Santo siempre produce, y aquí ya no hay duda, siempre produce cualidades de vida parecidas a las del Señor Jesucristo. Ya hemos mencionado la preocupación evangelística. Se ve en Pentecostés, se ve en Hechos 4:31. Es el principio que señalábamos antes, que si bebes hasta llenarte, vas a reposar. De tu interior correrán ríos de agua viva, que serán de bendición para otros. Es el secreto bíblico de la evangelización.
Puedes poner todos los métodos, todas las ayudas que quieras. Puedes montar todas las campañas, todos los cauces para la evangelización. Pero si falta esto, falta lo básico. El estar tan lleno del Espíritu de Cristo que te sale de una forma espontánea hablar de Él. Rebosa de ti. Otra dimensión es el crecimiento en el fruto del Espíritu Santo. Todas estas cualidades éticas que vemos en el Señor Jesucristo. La lista que viene a mente, por supuesto, es la que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Me parece que es impensable que podamos experimentar la plenitud del Espíritu Santo sin que algo del carácter del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, se manifieste en nosotros. En días sucesivos, al llegar a mirar lo que sigue a nuestro texto en Efesios, veremos que Pablo también espera otras consecuencias de la plenitud espiritual. La conversación espiritual, la alabanza y el canto, la acción de gracias, la sumisión a los demás creyentes, son señales necesarias de la plenitud del Espíritu Santo, como veremos. Hemos hablado algo acerca de cómo es esta plenitud, cómo se manifiesta, pues en estas cosas. Entonces llegamos a la última pregunta y quizás la más importante. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Si volvemos a nuestro texto, creo que de inmediato vemos tres cosas. La primera, que es una responsabilidad nuestra. Si no, no vendría el mandato. Sed llenos del Espíritu Santo. La segunda, que es una posibilidad para nosotros. Si estás esta mañana como creyente pensando, esta jamás será mi experiencia, pues me explicarás con qué lógica lo dices. Porque Pablo no nos lo diría si no fuera una posibilidad. Sed llenos. Y la tercera cosa, el que es obvio que no siempre estamos llenos del Espíritu Santo. Porque si fuera así, sobraría la exhortación. Así que es nuestra responsabilidad, es una posibilidad real, pero también la alternativa de vivir una vida cristiana sin conocer la plenitud del Espíritu Santo. Es una realidad. Luego, si matizamos un poco más, descubrimos que en el griego es un imperativo continuo. El griego tiene algunas formas del verbo que no tenemos en el castellano. Y supongo que se tendría que traducir algo así como: estad siendo llenos. Que vuestra situación permanente, continua en la vida cristiana, sea esta de ir siendo llenos siempre. Repito, si el bautismo en el Espíritu es una vez por siempre, lo de ser llenos del Espíritu es una necesidad constante, día tras día, momento tras momento, a lo largo de nuestro peregrinaje cristiano. Sed constantemente, continuamente llenos. Luego vemos que es un imperativo pasivo. No dice llenaos,
sino sed llenos. Tú no puedes llenarte. Tiene que ser Cristo el que te llene de su Espíritu. Pero acabamos de decir que hay una responsabilidad humana en medio. Si no, no habría un imperativo de ningún tipo aquí. Tú no puedes llenarte del Espíritu, pero puedes impedir que el Espíritu te llene. Esto es lo que el apóstol acaba de decirnos en el 4:30. No contristéis el Espíritu de Dios. Y con todo lo que hemos estado estudiando desde hace un año, de instrucciones acerca de la vida cristiana, si no estamos admitiendo la verdad de la palabra en torno a estas cuestiones, si no estamos procurando ajustar nuestra vivencia y nuestra voluntad a estos requisitos del mismo Espíritu Santo, no estamos permitiendo, pues, que el Espíritu Santo nos llene. Dejad que el Espíritu Santo os llene. Es cuestión de la voluntad, es cuestión de nuestro sometimiento. También es obvio que no puedes ser lleno del Espíritu Santo y reservarte el derecho de controlar tu propia vida. El llenarnos del Espíritu Santo implica el vaciarnos de nosotros mismos. Y esta es la razón por la que muchas veces no somos llenos del Espíritu Santo. Lo que es casi lo mismo que decir que no puedes ser lleno del Espíritu Santo si hay pecado concreto en tu vida que no quieres confesar, si hay formas de servicio cristiano que no quieres asumir de ninguna manera, si en realidad quieres seguir alimentando la carne, nunca beberás del Espíritu. Por lo tanto, antes de poder llenarnos del Espíritu Santo, necesitamos echar otra vez un vistazo a todo lo que hemos estado meditando en esta sección de Efesios y preguntarnos, ¿es esto lo que deseo? Cuestión de la voluntad. Y solo cuando podemos decir, sí, Señor, yo quiero ser como el Señor Jesucristo, estoy dispuesto a pagar el precio de ser como Él. Quiero ordenar bien mis prioridades para no malgastar mi vida. Quiero romper con estos rescollos de mundanalidad, de carnalidad que hay en mí, con el fin de vivir para ti. Entonces te puedes poner delante de Dios. Y os propongo que el último paso en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo es sencillamente pedírselo al Señor. Lléname. Hay una relación estrechísima entre la oración y la plenitud espiritual. Se ve en el caso de Jesús mismo. Se bautizó en el Jordán, pero Lucas nos recuerda que era cuando él estaba orando que vino sobre él el Espíritu. Los discípulos antes de Pentecostés perseveraban en la oración y luego fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor dice a Ananías cuando él tiene que ir a Pablo para que Pablo pueda recibir la plenitud del Espíritu Santo, vete porque él ora.
Ya hemos citado varias veces Hechos 4:31, que los discípulos reunidos oraban al Señor y el edificio empezó a temblar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tiene que ser una perseverancia en la oración, porque el Señor nos conoce demasiado bien y sabe el grado de seriedad que hay en nosotros en cuanto al deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Y quizás solo sea cuando Él ve que verdaderamente es lo que deseamos, que estemos luchando en oración ante Él, que se hará. Hace unas semanas dije en este púlpito que creo que hay muchísimo más de parte de Dios que necesitamos. Que la vida cristiana es tan amplia, tan hermosa, y nos estamos quedando con una parte mínima. Os lo repito esta mañana. La exhortación de la palabra a nosotros. No una exhortación mía, porque yo soy el primero en estar bajo esta misma exhortación. La exhortación de la misma palabra de Dios a nosotros es, en esta mañana, sed llenos del Espíritu Santo. Y según nuestra obediencia como Iglesia a este mandato divino, será el futuro de nuestra Iglesia. ¿Nos atrevemos a orar al Señor ahora? Si en tu corazón hay un rechazo, díselo. Ten la valentía de decirle a Dios: yo no quiero ser lleno de tu Espíritu. Pero si hay una disposición de arrepentimiento, de conversión, de querer avanzar en la vida cristiana, ora a Él diciéndole: Señor, lléname de tu Espíritu. Oremos.
supremamente de un poder para vivir como Cristo, conforme a la ética de Cristo, con denuedo en nuestro testimonio, con gozo en nuestra alabanza, con intensidad en nuestra adoración. Ya en lo que hemos estado viendo dentro de la sección ética de esta epístola, de cómo tenemos que cambiarnos y deshacernos de las cosas del mundo, el énfasis de Pablo ha recaído sobre lo que podríamos considerar el aspecto negativo de nuestra relación con el Espíritu Santo, sobre el hecho de que nosotros podemos contristarle y así impedir su obra en nosotros. Lo hemos visto en el capítulo 4, versículo 30. Pero ahora, al venir a esta nueva sección en la que el apóstol quiere establecer bien nuestras prioridades en la vida cristiana, viene la misma exhortación, pero ahora presentada en términos positivos. Dentro de esta escala de valores, dentro de nuestras prioridades, la más importante de todas es esta: sed diariamente llenos del Espíritu Santo. En estos días, los domingos por la tarde, en varias ocasiones hemos tocado cuestiones vinculadas con las doctrinas del Espíritu Santo y con diferentes ideas que hay en el contexto evangélico de hoy. Creo que no podemos hacer justicia a este versículo 18 del capítulo 5 de Efesios. Sed llenos del Espíritu, a no ser que intentemos situarnos un poco dentro de este contexto. Y por lo tanto hoy, contra lo que es decir, desde el mismo capítulo 1, el apóstol nos recuerda que nuestra visión, que nuestra fe, que nuestra vivencia, en últimos términos, es una cosa sobrenatural. Y si bien en estos últimos capítulos, a partir del capítulo 4, ha recalcado mucho nuestra responsabilidad humana, siempre es a la luz de lo que ya nos ha dicho, que el poder es de Dios, no nuestro. Y si procuramos vivir esta vida a base de nuestros recursos, si cuando van surgiendo los problemas en la vida de la Iglesia, en nuestro contacto con otras personas de fuera, pensamos que podemos solucionar estos problemas con nuestros recursos humanos, seguramente vamos a fracasar. Necesitamos tener esta visión de la supereminente grandeza de su poder. Su poder para con nosotros. Y así ha seguido el apóstol a lo largo de estos capítulos. En el capítulo 2 nos ha recordado que tenemos nueva vida en Cristo, que no estamos condenados a arrastrarnos por esta existencia aquí abajo, abrumados y dominados por las fuerzas del mal que describe en los primeros versículos del capítulo 2. Sino que juntamente con Cristo tenemos nueva vida, vida de resurrección, vida de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Evidentemente, si esto no es realidad en nosotros, si más bien seguimos arrastrándonos en medio de la bajeza de este mundo, jamás vamos a poder poner por obra
todas las exhortaciones del capítulo 4 en adelante. Y Pablo ha acabado la primera mitad de su epístola orando nuevamente a favor de los efesios. Podemos mirar con diligencia cómo andamos y asegurarnos de que verdaderamente queremos aprovechar bien nuestros días. Pero todo esto será en vano, porque es un esfuerzo nuestro, porque no trasciende a unas capacidades humanas. En la práctica, hermanos, necesitamos reconocer nuestra incapacidad de vivir conforme a estas instrucciones y nuestra necesidad de echarnos nuevamente sobre la gracia de Dios y pedir sus fuerzas. Si no, como Timoteo, vamos a correr el riesgo de rebajar la vida cristiana a seguir fieles a lo que ya tenemos de cultos, de vida devocional, sin jamás extendernos hacia la meta de Dios. Y necesitamos escuchar el aviso de Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti. Como los tesalonicenses, de los que tenemos la impresión de que eran muy ortodoxos en su doctrina, pero poco eficaces en su vivencia. Debemos recordar que el Evangelio no es asunto de palabras solamente, sino también de poder del Espíritu Santo, de plena certidumbre, como Pablo mismo les avisa. El reino de Dios es una realidad. El gobierno de Dios en nuestras vidas, la dirección de Dios en nuestra iglesia. Y esta realidad no es un asunto de palabras, es una cuestión de poder. Y cuando decimos poder no estamos hablando ni de magia ni de espectáculos. Estamos hablando El mensaje de esta mañana ha estado sobre mi corazón desde hace meses. A lo largo de lo que hemos estado mirando en la epístola a los Efesios, mientras hemos ido escuchando exhortación tras exhortación de parte del apóstol en cuanto a nuestra manera de vivir, siempre detrás tenía en mente el que un día íbamos a llegar al versículo que corresponde al día de hoy. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque considero que no hay otra exhortación de toda esta epístola que más nos conviene a nosotros como iglesia que esta. Si en vez de ir versículo por versículo en nuestra exposición de esta epístola a los Efesios, si hubiésemos ido con algo más de prisa, creo que tendríamos más bien esta comprensión, esta sensación de que, de hecho, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo que es imprescindible si vamos a poder poner en práctica todo lo que hemos estado considerando.
ya desde el mismo capítulo 1. Pablo ha orado a favor de los efesios en el sentido de que puedan conocer la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, pidiendo al Señor que Él les fortalezca en el hombre interior mediante el Espíritu Santo. He acabado con esta gran doxología. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea gloria. Como hemos dicho en varias ocasiones, o bien el mensaje que proclamamos tiene que ver con poder espiritual verdadero, real, o bien Dios está en medio nuestro, mora en nosotros por su Espíritu, y a través de estas realidades puede cumplir sus propósitos en nosotros. O bien todo lo que estamos diciendo no es más que palabrerías, una farsa. Pero repito, creo que no hay necesidad mayor, más urgente entre nosotros como congregación, que esta de darnos cuenta de que la vida cristiana no es un asunto mío, no es un asunto de la Iglesia y su organización. Es un asunto de Dios y su poder manifestado en medio nuestro. Sed llenos del Espíritu Santo. Si no, vamos a estar en el peligro de ser muy bíblicos en el pensamiento, pero impotentes en la vivencia. En teoría, como considerábamos la semana pasada, podemos tener nuestras prioridades bien determinadas.